En las tranquilas carreteras rurales donde el silencio solo se rompe por el susurro del viento entre los campos dorados y el canto lejano de los pájaros, a veces ocurren encuentros que cambian el curso de nuestras vidas para siempre de maneras que jamás podríamos haber imaginado, como le sucedió a María en una tarde de domingo, que comenzó como cualquier otra pero que terminaría siendo completamente diferente a todo lo que había vivido antes. Lo que comenzó como un simple y rutinario regreso a casa después de una agradable visita familiar, se transformó en una experiencia profundamente conmovedora que no solo salvaría una vida inocente al borde de la muerte, sino que también revelaría la fuerza inimaginable y transformadora que surge cuando el amor incondicional y la compasión genuina se encuentran cara a cara con la desesperación más absoluta, porque fue precisamente en una de esas tardes dominicales perfectas, cuando María tomó la decisión de regresar por la carretera secundaria que atravesaba los campos verdes de su región, sin imaginar siquiera que en los próximos minutos se enfrentaría a una situación que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre sí misma, ya que su vida estaba a punto de cruzarse con la de un Golden Retriever herido, que la estaba esperando en medio del asfalto como si el destino mismo hubiera orquestado ese encuentro fortuito que cambiaría para siempre la vida de ambos, porque era una tarde de domingo, cuando María decidió tomar la carretera secundaria hacia casa, después de visitar a su hermana en el pueblo vecino. Conduciendo despacio por la carretera rural serpenteante, con las ventanillas completamente abiertas, disfrutando del aire fresco y limpio, que traía aromas de hierba recién cortada y flores silvestres, mientras contemplaba el paisaje de campos verdes infinitos que se extendían hacia las montañas distantes cubiertas de una bruma azulada que anunciaba la llegada de la noche, con la radio tocando suavemente una canción melancólica que la hacía reflexionar sobre la vida cuando algo extraño en la distancia captó su atención de manera súbita, porque al principio pensó que era una piedra grande o tal vez una bolsa de basura que algún conductor irresponsable había arrojado desde su vehículo. Pero cuando se acercó más y pudo distinguir mejor la forma irregular que yacía sobre el asfalto, su corazón se detuvo por completo y sintió cómo se le helaba la sangre en las venas, mientras una sensación de pánico se apoderaba de todo su cuerpo al darse cuenta de que era un Golden Retriever, enorme, completamente inmóvil, tendido en medio del asfalto gris y agrietado, con su cuerpo peludo extendido de una manera antinatural que le hizo temer inmediatamente que estuviera muerto. María detuvo su coche con tanta brusquedad que las llantas chirriaron violentamente contra el pavimento caliente y áspero, haciendo que el vehículo se deslizara varios metros, antes de detenerse completamente, mientras el motor aún rugía por la fuerza del frenado súbito, y sin siquiera pensar en apagar el motor o cerrar la puerta del conductor que quedó abierta de par en par, con las llaves colgando del encendido, salió corriendo desesperadamente hacia el animal tendido en la carretera, sintiendo cómo las piernas le temblaban incontrolablemente como hojas en una tormenta, y el corazón le latía tan fuerte y acelerado que podía escuchar cada pulsación violenta resonando en sus oídos, como tambores de guerra, que anunciaban una batalla que estaba a punto de librar contra el tiempo y la muerte. Era un Golden Retriever absolutamente magnífico, una raza hermosa y noble que reconoció inmediatamente por su pelaje dorado característico, que brillaba incluso bajo las circunstancias más terribles, su tamaño imponente y robusto que debía pesar al menos 40 kilos de puro músculo y hueso, y su estructura física perfecta, que contrastaba dramáticamente con su estado actual de vulnerabilidad absoluta y desamparo total que le partía el alma en pedazos microscópicos. Este pobre animal inocente se encontraba en un estado absolutamente devastador y desgarrador, que le quitó el aliento por completo cuando pudo observar más de cerca la magnitud real de sus heridas terribles, ya que tenía cortes sangrantes profundos y frescos que se extendían como ríos rojizos desde los alrededores de sus ojos expresivos y melancólicos, hasta su hocico noble y refinado, que ahora estaba manchado de sangre seca, creando líneas oscuras que contrastaban de manera horrible y perturbadora con su pelaje dorado y espeso, que normalmente debería brillar como el oro bajo el sol, pero que ahora estaba apagado y manchado por el sufrimiento. Las heridas formaban un patrón irregular y brutal,
que se grabó instantáneamente en los rincones más profundos de su memoria, como una imagen que jamás podría olvidar, sin importar cuántos años pasaran o cuánto tiempo transcurriera desde este momento, que cambiaría su vida para siempre. Sus patas delanteras poderosas y musculosas, que deberían estar corriendo por praderas verdes, persiguiendo pelotas o llevando palos en su boca, junto con sus extremidades traseras igualmente fuertes, mostraban cortes profundos y raspaduras extensas que parecían mapas de dolor dibujados sobre su piel y pelaje, heridas que claramente habían sido causadas por el roce brutal y despiadado contra el asfalto rugoso y despiadado durante varios metros de deslizamiento forzado tras el impacto. Algunas de estas heridas aún sangraban activamente sobre el pavimento caliente, que había absorbido el calor del sol durante todo el día, formando pequeños charcos rojizos y viscosos que se expandían lentamente, como manchas de tinta sobre papel, indicándole claramente que el accidente había sido muy reciente, probablemente ocurrido en los últimos 30 minutos, y tremendamente violento, causado sin duda alguna por algún vehículo grande que había impactado brutalmente al animal, y luego había huido cobardemente de la escena sin prestar la más mínima ayuda, o siquiera detenerse para verificar el estado del animal atropellado. «Dios mío, santo cielo, ¿qué te ha pasado, mi hermoso gigante dorado?», murmuró María con voz quebrada y temblorosa, acercándose lentamente paso a paso con las manos extendidas hacia adelante en un gesto universal de paz y cuidado, hablando en el tono más bajo y suave que pudo lograr para no asustar al animal herido, que podría estar en estado de shock, sin saber con certeza si el Golden Retriever aún conservaba algo de conciencia plena, o si podría reaccionar de forma impredecible y potencialmente agresiva, debido al dolor insoportable e inimaginable que seguramente estaba experimentando en cada fibra, cada nervio, cada célula de su ser noble y maltratado por el brutal impacto que había cambiado su vida en cuestión de segundos. La vista desgarradora de este magnífico ejemplar de una de las razas más queridas, leales y confiables del mundo entero, un animal que por naturaleza estaba diseñado para amar incondicionalmente a los humanos y proteger a las familias con su vida si fuera necesario, que debería estar corriendo libre y feliz por los campos abiertos bajo el sol dorado de la tarde, o jugando alegremente con niños pequeños en algún jardín familiar, lleno de risas y alegría, yacía ahora tan vulnerable, completamente indefenso y absolutamente destrozado en medio de esta carretera solitaria, donde solo el viento era testigo de su sufrimiento. Le provocó una mezcla abrumadora y compleja de emociones que jamás había experimentado antes. Horror visceral que le revolvía el estómago, tristeza profunda e inconsolable que le oprimía el pecho, como un peso gigantesco y aplastante, rabia contra quien hubiera causado este daño terrible, y una determinación férrea e inquebrantable que surgía desde lo más profundo de su ser, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes en toda su vida, como si cada fibra de su existencia hubiera sido puesta a prueba en este momento crucial, como si el destino mismo, el universo entero, la hubiera colocado estratégicamente en ese lugar exacto y en ese momento preciso para convertirse en el ángel guardián salvador que este noble animal necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Y fue entonces, con el corazón desbordándose de determinación y las manos temblando de nerviosismo pero firmes en su propósito, que se arrodilló lentamente y cuidadosamente junto al Golden Retriever, herido en el pavimento caliente que aún conservaba todo el calor intenso, acumulado durante las largas horas de sol de este domingo, que había comenzado tan tranquilo y normal. Para su sorpresa absoluta e inesperada, el Golden Retriever abrió con gran esfuerzo y determinación sus ojos marrones profundos y expresivos, dirigiendo su mirada directamente hacia ella, con una intensidad emocional que la estremeció hasta los huesos, y le hizo sentir una conexión inmediata e inexplicable con este ser sufriente, y no había rastro alguno de agresión o desconfianza en esa mirada penetrante y llena de dolor. Solo un sufrimiento profundo e indescriptible que parecía atravesar su alma, junto con una súplica silenciosa, pero desesperada, que le partió el corazón en 1000 pedazos diminutos,
y la hizo comprender que este animal estaba depositando toda su confianza en ella. «Tranquilo, mi hermoso gigante dorado. Voy a ayudarte, te lo prometo con toda mi alma», le dijo María con voz temblorosa y cargada de emoción, mientras sacaba su teléfono celular del bolsillo con manos temblorosas para llamar inmediatamente al veterinario más cercano que recordaba del pueblo. Pero para su desesperación, la operadora de la clínica le informó con tono apologético que el establecimiento estaba cerrado por ser domingo, aunque muy amablemente le proporcionó el número de emergencias del veterinario de guardia que atendía casos críticos los fines de semana. Mientras esperaba ansiosamente que alguien contestara la llamada y escuchaba los tonos interminables que parecían durar una eternidad angustiosa, el Golden Retriever hizo un esfuerzo sobrehumano que la conmovió profundamente para levantar su cabeza noble y aristocrática. Extendiendo su lengua rosada para lamer suavemente la mano de María, con una delicadeza sorprendente y conmovedora, como si quisiera expresar su gratitud infinita y su absoluta confianza en esta extraña que había aparecido como un ángel en su momento más desesperado, agradeciéndole silenciosamente por no haberlo abandonado a su suerte en medio de esta carretera solitaria. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por las mejillas de María, creando pequeños ríos salados que no podía detener, cuando observó con horror creciente que una de las patas traseras del animal estaba claramente fracturada y doblada, en un ángulo completamente antinatural que le causó náuseas instantáneas, y que las heridas sangrantes dispersas por todo su pelaje dorado parecían muy recientes y brutales, probablemente causadas por el impacto violento con algún vehículo grande que había huido cobardemente de la escena sin prestar la más mínima ayuda. El veterinario de guardia finalmente contestó la llamada con voz profesional pero cansada, explicándole con urgencia que tenía que trasladar al animal inmediatamente a la clínica de emergencias ubicada en la ciudad más cercana, porque cada minuto que pasara podría ser crucial para su supervivencia. Pero el problema se hizo dolorosamente evidente cuando María evaluó la situación. Este Golden Retriever magnífico pesaba al menos 40 kilos de puro músculo y hueso, y ella, siendo una mujer de complexión promedio, jamás podría cargarlo sola hasta su automóvil sin ayuda externa. Sin embargo, algo increíblemente poderoso e inexplicable, en la mirada suplicante y confiada de esos ojos marrones que la miraban con esperanza, le transmitió una certeza absoluta e inquebrantable de que no podía rendirse bajo ninguna circunstancia, que este encuentro fortuito no era una simple casualidad del destino, sino una oportunidad única y sagrada que la vida le estaba presentando para hacer una diferencia real y significativa en el mundo, y que tenía que encontrar la manera de salvar a este noble guerrero herido, costara lo que costara, y sin importar los obstáculos que tuviera que superar. Por lo que sin perder ni un segundo más de tiempo precioso, corrió desesperadamente hasta su coche y sacó la manta gruesa que siempre llevaba guardada en el maletero para emergencias como esta. Pensando rápidamente y con una claridad mental que no sabía que poseía en situaciones de crisis como esta, María evaluó cómo podría mover a este gigante herido sin causarle más dolor del que ya estaba experimentando en cada fibra de su ser maltratado. Y recordó vívidamente las técnicas de rescate que había visto en documentales especializados sobre salvamento animal que solía ver los domingos por la tarde, decidiendo intentar deslizar cuidadosamente la manta gruesa debajo del cuerpo masivo del Golden Retriever para usarla como una camilla improvisada que le permitiera transportarlo de manera segura hasta su vehículo sin agravar sus heridas existentes. «Perdóname si te duele, mi valiente guerrero dorado, pero es la única manera que tengo de salvarte la vida», le susurró con voz quebrada y cargada de emoción al Golden Retriever, mientras comenzaba a mover con extremo cuidado, delicadeza y precisión quirúrgica su cuerpo masivo y pesado, tratando meticulosamente de no tocar directamente las heridas abiertas que continuaban sangrando sobre el pavimento y asegurándose de mantener completamente estable su cabeza noble y su cuello, robusto por si tuviera alguna lesión interna grave en la columna vertebral o en el cráneo, que no pudiera detectar visualmente desde el exterior. Para su asombro total,
Alivio inmediato y gratitud infinita hacia este ser extraordinario. El animal noble y sufriente parecía entender perfectamente sus intenciones salvadoras y la urgencia de la situación, cooperando activamente en la medida de lo posible a pesar de su estado crítico y doloroso, gimiendo suavemente como expresión natural del dolor, pero sin oponer la más mínima resistencia física o emocional, moviendo incluso su cuerpo ligeramente para facilitar el proceso, como si hubiera tomado la decisión consciente e inteligente de confiar completamente en esta mujer desconocida, que había aparecido como un verdadero milagro, enviado del cielo en su momento más desesperado y vulnerable. María logró finalmente posicionar la manta gruesa y resistente debajo del cuerpo dolorido y sangrante del Golden Retriever, después de varios minutos de maniobras cuidadosas, y comenzó la tarea hercúlea de arrastrarlo lentamente, metro a metro, con sumo cuidado y paciencia infinita hacia su coche estacionado con las puertas abiertas, parando religiosamente cada pocos metros para que el animal pudiera descansar y recuperar las pocas fuerzas que le quedaban, para limpiar el sudor que le corría abundantemente por la frente y el cuello debido al esfuerzo físico extenuante y la tensión emocional abrumadora, y para susurrarle palabras tiernas de aliento y promesas de que todo iba a estar bien, que pronto estaría en manos de profesionales que lo curarían completamente, justo cuando comenzaba a sentir que sus fuerzas físicas se agotaban peligrosamente, y que tal vez no podría completar esta tarea monumental por sí sola, sin colapsar del agotamiento, especialmente considerando que aún tenía que conducir hasta Tinos a la clínica veterinaria. Un camionero experimentado de mediana edad con overol de trabajo que pasaba por la carretera con su vehículo grande de carga, se detuvo bruscamente al ver la escena desesperante y conmovedora de una mujer luchando sola, contra el tiempo y las circunstancias adversas para salvar la vida de un animal herido, en medio de la carretera desierta. ¿Necesita ayuda urgente, señora? Vi desde lejos que tiene serios problemas con ese perro grande y pensé que podría echarle una mano. Le gritó desde su ventanilla con genuina preocupación humana, en su voz ronca pero amable, mostrando esa solidaridad natural que surge entre desconocidos en momentos de crisis. Y sin dudarlo ni un segundo, María le hizo señas desesperadas y suplicantes para que se acercara inmediatamente, porque sabía instintivamente que esta ayuda inesperada, pero providencial, podría ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte, para el Golden Retriever que dependía completamente de ellos. Entre los dos seres humanos unidos por la compasión, combinando la fuerza física considerable del camionero experimentado en cargar objetos pesados y la determinación inquebrantable de María, que se había convertido en una fuerza imparable, lograron cargar cuidadosamente al Golden Retriever en el asiento trasero amplio de su coche, acomodándolo con almohadas improvisadas para que estuviera lo más cómodo posible durante el viaje crucial hasta la clínica, donde el animal se acomodó inmediatamente con un suspiro profundo y prolongado que resonó en todo el interior del vehículo, un sonido que María interpretó como alivio genuino más que como dolor, como si el Golden Retriever finalmente hubiera encontrado un refugio seguro y cálido, después de lo que probablemente habían sido horas interminables de sufrimiento solitario, bajo el sol implacable del asfalto caliente. Y María pudo ver claramente, en sus ojos marrones, una chispa brillante de esperanza renovada, que definitivamente no había estado presente antes. Una luz que le indicaba que este valiente animal aún tenía ganas de luchar por su vida, y que confiaba plenamente en que ella lo llevaría a un lugar donde pudieran curarlo completamente. Muchas gracias de todo corazón, señor. No sé qué habría hecho sin su ayuda generosa, le dijo María al camionero con lágrimas sinceras de gratitud, rodando por sus mejillas mientras él se despedía con una sonrisa cálida y paternal, diciéndole: «Cuide bien a ese valiente guerrero. Se ve que es un perro muy especial y que tiene un alma noble. Espero que se recupere completamente». Y sin perder más tiempo precioso que podría ser vital para la supervivencia del animal, María arrancó el motor con manos temblorosas y comenzó el viaje más importante y angustiante de su vida hacia la clínica veterinaria de emergencias, que quedaba a 20 minutos de distancia,
por carreteras que ahora le parecían interminables. Durante todo el trayecto crucial, María condujo con extremo cuidado y concentración absoluta, evitando meticulosamente cada bache, cada hoyo en el pavimento y cualquier movimiento brusco que pudiera causar más dolor o agravar las heridas del Golden Retriever, quien permanecía acostado quietamente en el asiento trasero respirando con dificultad visible, pero manteniendo sus ojos marrones fijos constantemente en el espejo retrovisor, donde podía ver el rostro lleno de preocupación y determinación de su salvadora que no dejaba de hablarle. «Resiste, mi valiente dorado. Ya casi llegamos al lugar donde te van a curar. Tienes que ser fuerte un poquito más», le repetía María constantemente con voz tranquilizadora mientras navegaba cuidadosamente por las calles del pueblo que se llenaban de sombras con el corazón latiendo tan aceleradamente que pensaba que se le saldría del pecho, hasta que finalmente divisó a lo lejos el letrero luminoso de la clínica veterinaria que brillaba como un faro bendito de esperanza en 1900, la creciente oscuridad de la tarde que anunciaba la llegada de la noche. Al llegar y estacionar bruscamente frente a la entrada principal del edificio médico, María saltó del coche sin siquiera apagar el motor y corrió desesperadamente hacia la puerta de vidrio, gritando con todas sus fuerzas: «Por favor, ayuda, urgente. Tengo un Golden Retriever gravemente herido en mi coche que necesita atención inmediata». Y como si hubieran estado esperando su llegada, inmediatamente, 2 asistentes veterinarios jóvenes vestidos con uniformes verdes salieron, corriendo hacia el vehículo con una camilla especializada para animales grandes, seguidos de cerca por el veterinario de guardia maduro y experimentado, que había hablado con ella por teléfono, y quien al ver el estado crítico del animal a través de la ventanilla del coche, murmuró con expresión seria pero esperanzada: «Llegaron justo a tiempo. Este hermoso perro ha perdido una cantidad considerable de sangre y tiene heridas que requieren cirugía inmediata, pero aún hay esperanza real de salvarlo si actuamos rápido». Mientras entre todos los profesionales médicos cargaban con extremo cuidado al Golden Retriever inconsciente y lo llevaban rápidamente hacia la sala de emergencias equipada con tecnología de punta, donde comenzaría la batalla médica más importante por salvar su vida, dejando a María completamente sola en la sala de espera silenciosa, con las manos temblorosas, el estómago revuelto por los nervios y el corazón completamente lleno de oraciones silenciosas y esperanzas desesperadas por este animal extraordinario, que había llegado a su vida de la manera más inesperada e impactante, pero que ya se había convertido en algo extraordinariamente especial y significativo para ella. Como si en esas pocas horas hubiera desarrollado un vínculo emocional que no podía explicar racionalmente. María se sentó en una de las sillas incómodas de plástico azul de la sala de espera, con las manos entrelazadas sobre su regazo y los ojos fijos en la puerta blanca que separaba el área de emergencias del resto de la clínica, donde sabía que en este mismo momento los veterinarios estaban luchando contra el tiempo para salvar la vida del Golden Retriever, que había encontrado agonizando en la carretera. Los minutos pasaban con una lentitud torturante que la hacía sentir como si cada segundo fuera una hora completa, y el silencio de la clínica solo se rompía ocasionalmente por el sonido distante de equipos médicos y voces amortiguadas que provenían del área de cirugía, sonidos que la llenaban alternativamente de esperanza y de terror dependiendo de su intensidad y urgencia. ¿Por qué me importa tanto este animal?, se preguntaba María en silencio, mientras observaba las fotografías de perros y gatos felices que decoraban las paredes de la sala de espera, tratando de entender la conexión inexplicable que había sentido desde el momento en que vio esos ojos marrones suplicantes mirándola desde el asfalto. Habían pasado ya 2 horas desde que llegaron a la clínica, cuando finalmente la puerta de emergencia se abrió y apareció el veterinario principal, un hombre de unos 50 años con cabello gris y expresión cansada, pero no derrotada, quien se acercó lentamente hacia María limpiándose las manos con una toalla quirúrgica, mientras ella se ponía de pie inmediatamente con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Señora, tengo noticias sobre su Golden Retriever», comenzó el doctor con voz profesional pero cálida,
y María sintió como si todo su mundo dependiera de las próximas palabras que salieran de su boca, preparándose mentalmente para escuchar cualquier cosa, desde la mejor hasta la peor de las noticias posibles. El animal tenía heridas muy graves, fracturas múltiples en la pata trasera derecha, contusiones internas, y había perdido una cantidad significativa de sangre, pero hemos logrado estabilizarlo completamente. Continuó el veterinario con una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó instantáneamente el rostro de María, quien sintió como si un peso gigantesco se hubiera levantado de sus hombros y pudiera respirar libremente por primera vez en horas. ¿Significa eso que va a sobrevivir?, preguntó María con voz temblorosa, apenas atreviéndose a creer que las noticias pudieran ser tan positivas después de haber visto el estado terrible en que había encontrado al animal, y el veterinario asintió con la cabeza mientras explicaba: sí, va a sobrevivir completamente, pero necesitará varias semanas de recuperación, fisioterapia y mucho cuidado, porque aunque salvamos su vida, tendrá que aprender a caminar de nuevo con esa pata. Palabras que llenaron a María de una alegría indescriptible, mezclada con una determinación renovada de hacer todo lo posible para ayudar en esa recuperación. «Doctor, ¿puedo verlo ahora mismo? ¿Está consciente en este momento? ¿Siente algún dolor o está cómodo?», preguntó María con ansiedad evidente y creciente en su voz quebrada, necesitando desesperadamente saber cómo se encontraba realmente el Golden Retriever que había rescatado de la muerte en esa carretera solitaria, sintiendo una preocupación maternal que la sorprendía por su intensidad. Y el veterinario experimentado sonrió comprensivamente con la paciencia de alguien que había visto muchas veces esta reacción en personas que habían salvado animales, mientras le explicaba detalladamente que el animal estaba profundamente sedado por los medicamentos anestésicos y analgésicos más avanzados, pero que pronto despertaría gradualmente, y que sí, definitivamente podría visitarlo en unos pocos minutos, cuando el equipo médico terminara de trasladarlo cuidadosamente a la sala de recuperación especializada y equipada específicamente para animales en estado crítico que requerían monitoreo constante. «Hay algo más importante que necesito decirle, señora, y espero que esté preparada para esta información», continuó el doctor con expresión considerablemente más seria y profesional, haciendo que el corazón de María se acelerara nuevamente, por la preocupación y el miedo de que hubiera alguna complicación médica grave que no le habían mencionado antes. «Este magnífico Golden Retriever no tiene collar identificatorio ni chip electrónico de identificación implantado bajo la piel, y nuestro personal ha revisado meticulosamente todas las bases de datos oficiales de animales perdidos y reportados como desaparecidos de toda la región circundante, sin encontrar absolutamente ningún reporte que coincida con su descripción física, edad aproximada o características particulares, lo que significa con alta probabilidad que es un perro completamente abandonado por sus dueños anteriores, o que ha estado viviendo como animal callejero durante un periodo considerable de tiempo». La información devastadora golpeó a María como un puño invisible pero brutal en el estómago, llenándola instantáneamente de una tristeza profunda e inconsolable al imaginar vívidamente a este hermoso animal noble vagando completamente solo por las carreteras peligrosas durante días o quizás semanas, buscando desesperadamente comida entre la basura, agua en charcos sucios y refugio bajo puentes o árboles durante las noches frías, sin una familia amorosa que lo cuidara, lo protegiera o que siquiera notara su ausencia dolorosa. Pero simultáneamente, sintió nacer y crecer exponencialmente en su interior una idea poderosa que comenzó como un susurro tímido en el fondo de su mente, pero que rápidamente se convirtió en una certeza absoluta e inquebrantable que la llenó de propósito renovado. «Doctor, yo quiero adoptarlo oficialmente y convertirme en su nueva familia», declaró María con voz firme, decidida y llena de convicción emocional, sorprendiéndose completamente a sí misma por la velocidad meteórica con que había tomado esta decisión trascendental que cambiaría radicalmente su vida cotidiana, su rutina, sus finanzas y sus prioridades.
pero sabiendo con cada fibra de su ser y en lo más profundo de su corazón que era absolutamente lo correcto, que había sido destinada por fuerzas superiores a encontrar a este animal extraordinario, no solamente para salvarlo de una muerte segura, sino para darle el hogar cálido, amoroso y permanente que merecía, después de tanto sufrimiento. El veterinario la miró con admiración genuina y respeto profesional, mientras comenzó a explicarle con detalle médico todos los cuidados especiales, complejos y delicados que el Golden Retriever necesitaría obligatoriamente durante los próximos 3 a 4 meses críticos de recuperación. Medicamentos específicos para el dolor que debían administrarse con precisión cada 8 horas. Vendajes estériles que tenían que cambiarse cuidadosamente cada 2 días para prevenir infecciones. Ejercicios de fisioterapia canina suaves, pero consistentes para fortalecer gradualmente la pata lesionada y restaurar la movilidad completa. Una dieta nutricional especial rica en proteínas de alta calidad y suplementos vitamínicos para acelerar la cicatrización de tejidos, y visitas veterinarias obligatorias cada semana durante el primer mes para monitorear meticulosamente su progreso médico y asegurarse de que la recuperación siguiera exactamente el curso correcto sin complicaciones. Es un compromiso extraordinariamente grande y demandante, señora. Estamos hablando realísticamente de varios meses de cuidados intensivos, las 24 horas del día, y gastos médicos muy considerables que podrían superar los 2.500 euros fácilmente, le advirtió el doctor con honestidad profesional absoluta, queriendo asegurarse de que ella entendiera completamente la magnitud de la responsabilidad que estaba asumiendo. Pero María asintió sin dudarlo ni vacilarlo ni un microsegundo, porque sabía que tenía dinero suficiente ahorrado de años de trabajo, que podía destinar completamente a este propósito noble y, infinitamente más importante aún, tenía todo el amor, paciencia, dedicación y cuidado del mundo para dar generosamente a este animal extraordinario que había entrado en su vida de manera tan dramática, inesperada e impactante como un meteorito que cambia para siempre el paisaje donde cae. Cuando finalmente la llevaron con reverencia casi ceremonial a la sala de recuperación silenciosa, y vio al Golden Retriever durmiendo profunda y pacíficamente en una cama especial acolchada diseñada específicamente para animales en recuperación, con vendajes blancos impecablemente limpios, cubriendo cuidadosamente sus heridas cicatrizantes, y una expresión serena, relajada y casi sonriente en su rostro noble, que contrastaba dramática y esperanzadoramente con la expresión de dolor agónico que había visto apenas unas horas antes en el asfalto caliente de la carretera. María sintió que su corazón se llenaba completamente de una calidez indescriptible, una felicidad pura que no había experimentado en años, y se acercó lentamente y con reverencia hacia la cama, para tocar suavemente su cabeza dorada sedosa, mientras susurraba con voz cargada de emoción: «Bienvenido a casa para siempre, mi valiente guerrero dorado. A partir de este momento sagrado nunca más estarás solo en este mundo, porque ahora tienes una familia que te ama incondicionalmente». Palabras mágicas que parecían tener un efecto sobrenatural y milagroso, porque inmediatamente el animal abrió lentamente sus ojos marrones brillantes y profundos, enfocándolos directamente en ella con una expresión que María interpretó sin dudas como reconocimiento profundo, gratitud infinita y amor puro, como si supiera instintivamente y con sabiduría ancestral que esta mujer extraordinaria había sido enviada específicamente por el destino, los ángeles o fuerzas superiores para cambiar su vida completamente y para siempre, transformándola de soledad y sufrimiento a amor incondicional y felicidad eterna. 3 días después de la cirugía exitosa que había salvado milagrosamente su vida, María llevó finalmente a casa al Golden Retriever, que había decidido llamar cariñosamente Dorado, por su pelaje hermoso y brillante, que resplandecía como oro líquido bajo la luz dorada del sol de la tarde, un hombre que parecía capturar perfectamente tanto su belleza física como la naturaleza preciosa de su alma noble. Y desde el momento exacto en que cruzó por primera vez la puerta principal de su apartamento caminando cuidadosamente con 3
patas mientras mantenía elevada y protegida la pata lesionada envuelta en vendajes blancos estériles. El animal extraordinario demostró una gratitud tan profunda, genuina y conmovedora, junto con un cariño tan auténtico e incondicional, que María se emocionaba hasta las lágrimas de felicidad cada vez que lo observaba adaptarse gradual y naturalmente a su nuevo hogar, con una felicidad evidente y radiante que emanaba desde cada fibra de su ser recuperado, como si hubiera estado esperando toda su vida este momento de encontrar finalmente el lugar donde pertenecía. Durante las primeras semanas críticas de recuperación médica, María transformó completamente y sin dudarlo su rutina diaria establecida durante años para dedicarse por completo y con devoción maternal al cuidado meticuloso de Dorado, levantándose religiosamente cada mañana al primer rayo del amanecer para administrarle puntualmente sus medicamentos prescritos, cambiarle los vendajes con la delicadeza, precisión y cuidado de una enfermera veterinaria profesional, preparar meticulosamente su comida especial, rica en proteínas de alta calidad, y nutrientes específicos que el veterinario había prescrito específicamente para acelerar su recuperación y fortalecer su sistema inmunológico, y dedicar pacientemente largas horas matutinas y vespertinas a los ejercicios de fisioterapia canina, suaves pero fundamentales, que consistían en masajes circulares terapéuticos en los músculos atrofiados de su pata lesionada, movimientos controlados y progresivos que gradualmente y sistemáticamente irían restaurando su fuerza muscular, flexibilidad articular y movilidad completa que le permitiría volver a correr libremente por los campos, como estaba destinado a hacer. Lo que más la sorprendía positivamente, y la llenaba de alegría absolutamente indescriptible, era la personalidad extraordinaria, compleja y fascinante que Dorado comenzó a revelar y desplegar, como una flor que florece conforme se sentía más seguro, protegido y profundamente amado en su nuevo hogar. Era increíblemente inteligente con una capacidad de aprendizaje que bordeaba lo sobrenatural. Parecía entender literalmente cada palabra, tono e inflexión que María le decía como si fuera un ser humano altamente evolucionado atrapado en el cuerpo musculoso de un perro dorado. Mostraba una lealtad inquebrantable y devota siguiéndola por toda la casa, con devoción absoluta, como una sombra protectora, y tenía una manera especial, única e inexplicable de mirarla directamente a los ojos, con esos ojos marrones profundos e inteligentes que parecían comunicar telepáticamente con su alma humana, expresando constantemente amor incondicional, gratitud eterna y una conexión emocional que trascendía completamente las barreras tradicionales entre especies diferentes. Las noches tranquilas se convirtieron gradualmente en los momentos más preciosos, sagrados e íntimos para ambos seres que habían encontrado el uno al otro, cuando Dorado se acurrucaba cuidadosa y delicadamente junto a la cama amplia de María, apoyando suavemente su cabeza noble y aristocrática en el borde suave del colchón, mientras ella le acariciaba delicadamente sus orejas sedosas como seda, y le contaba con voz susurrante sobre su día completo, sus preocupaciones más profundas, sus sueños más íntimos y sus planes futuros más ambiciosos. Conversaciones íntimas y profundas que el Golden Retriever sabio escuchaba con atención concentrada y absoluta, como si entendiera cada matiz emocional, cada subtexto psicológico y cada mensaje oculto en las palabras sinceras de su salvadora, convertida en madre adoptiva. ¿Sabes qué, mi dorado hermoso?, le decía María cada noche con voz cargada de emoción, mientras observaba con fascinación cómo sus heridas físicas sanaban milagrosamente día tras día, bajo el poder curativo del amor incondicional. Creo firmemente que tú no apareciste en mi vida por simple casualidad o coincidencia. Creo profundamente que ambos nos necesitábamos mutuamente, de maneras que ni siquiera comprendemos completamente, y estoy convencida de que el universo entero, el destino y todas las fuerzas superiores conspiraron mágicamente para que nos encontráramos en el momento exacto, en el lugar preciso y en las circunstancias específicas en que más lo necesitábamos para sanar nuestras almas. Palabras cargadas de sabiduría y amor que parecían resonar profundamente en el corazón gigante del animal,
porque movía su cola lenta y rítmicamente como un péndulo de felicidad, acercaba su hocico húmedo para lamer suavemente la mano extendida de María en una caricia tierna, que ella interpretaba como su manera especial y única de decir: «Yo también te amo profundamente, y estoy eternamente agradecido por haberme salvado la vida cuando estaba muriendo solo en esa carretera, y por darme este hogar lleno de amor, seguridad y felicidad, que nunca en mis sueños más salvajes pensé que tendría la fortuna de experimentar, después de 6 semanas completas de cuidados, médicos intensivos, terapias especializadas y amor incondicional las 24 horas del día. Finalmente llegó el día que María había estado esperando con una mezcla de ansiedad y expectativa. La cita de control médico final con el veterinario experimentado, para evaluar profesionalmente la recuperación completa de Dorado y determinar oficialmente si podía comenzar a caminar, correr y jugar normalmente, sin ningún tipo de restricciones físicas que limitaran su libertad natural. «Es absolutamente increíble y extraordinario», exclamó el doctor con asombro genuino, mientras examinaba meticulosamente la pata que había estado gravemente fracturada, palpando cuidadosamente los huesos, articulaciones y músculos que habían sido reconstruidos quirúrgicamente. «La recuperación de Dorado ha superado dramáticamente todas nuestras expectativas más optimistas y esperanzadoras. Sus huesos han soldado perfectamente sin dejar rastro del trauma original. La movilidad se ha restaurado completamente al 100%. Y esto es el resultado directo e innegable del amor excepcional, los cuidados meticulosos y la dedicación absoluta que ha recibido en su hogar». María sintió que su corazón se llenaba hasta desbordarse de orgullo maternal y felicidad pura, mientras observaba a Dorado caminar con confianza renovada y gracia natural por todo el consultorio veterinario, ya sin mostrar el más mínimo rastro de cojera y con su característica elegancia aristocrática completamente restaurada, como si nunca hubiera sufrido aquel accidente terrible que había estado a punto de costarle la vida. Ahora pueden comenzar a disfrutar sin limitaciones de caminatas largas por la montaña, carreras energéticas en el parque, natación en lagos y ríos, y todas las actividades físicas normales y saludables de un Golden Retriever en su máximo esplendor, continuó el veterinario con una sonrisa amplia y satisfecha que reflejaba su alegría profesional por un caso exitoso. «Pero más importante aún, quiero decirle sinceramente que este perro magnífico tiene una suerte extraordinaria e inigualable de haberla encontrado a usted, señora María, porque no todos los animales heridos tienen la fortuna de encontrar un ángel humano dispuesto a sacrificarlo todo por salvarlos». Esa misma tarde dorada y perfecta, María llevó a Dorado al parque municipal extenso por primera vez desde el accidente que había cambiado ambas sus vidas. Y cuando finalmente lo liberó de la correa con manos temblorosas de emoción, el Golden Retriever corrió con alegría desbordante, liberada y contagiosa por la hierba verde y exuberante, girando en círculos perfectos de felicidad pura, mientras ladraba melodiosamente de emoción incontrolable, como celebrando no solamente su recuperación física milagrosa, sino también su nueva vida completamente transformada, llena de amor incondicional, seguridad eterna y la promesa de nunca más estar solo en el mundo. «Mira, mi Dorado hermoso, eres completamente libre para ser quien realmente eres», le gritó María con lágrimas cristalinas de alegría rodando por sus mejillas, mientras lo observaba correr como el viento dorado que siempre había estado destinado a ser desde su nacimiento, sabiendo profundamente que este momento mágico marcaba no solo el final definitivo de su recuperación médica, sino también el verdadero comienzo de una amistad extraordinaria, un vínculo espiritual que duraría para toda la eternidad. Porque ambos seres habían encontrado milagrosamente en el otro exactamente lo que sus corazones solitarios habían estado buscando inconscientemente durante años sin saberlo. Un amor incondicional, puro e inquebrantable que había nacido paradójicamente del sufrimiento más profundo, pero que se había transformado alquímicamente en la felicidad más pura, auténtica y duradera que ambos habían experimentado jamás en sus vidas, demostrando,
irrefutablemente que a veces los encuentros más inesperados, dramáticos y aparentemente trágicos en nuestras vidas son precisamente los que estaban escritos en nuestro destino para suceder exactamente como sucedieron, llevándonos inevitablemente hacia nuestro verdadero propósito existencial y hacia la felicidad genuina que merecemos, pero que no sabíamos que estábamos buscando. 6 meses completos habían transcurrido desde aquel domingo inolvidable, que cambió para siempre el curso de la vida de María y Dorado, de maneras que ninguno de los dos habría podido anticipar en sus momentos más imaginativos, y lo que había comenzado como un simple acto espontáneo de compasión humana hacia un animal herido, se había transformado gradual pero profundamente en una historia extraordinaria de amor mutuo, sanación recíproca y compañerismo que superaba cualquier expectativa que María hubiera podido imaginar en sus sueños más optimistas y esperanzadores durante las noches solitarias de su vida anterior. Dorado no solo se había recuperado completamente y milagrosamente de todas sus heridas físicas traumáticas, sino que había florecido en maneras absolutamente extraordinarias e inesperadas, convirtiéndose en un perro radiante lleno de vitalidad, contagiosa, inteligencia excepcional que rayaba en lo sobrenatural, y una personalidad tan carismática, magnética y encantadora que todos los vecinos del barrio lo conocían afectuosamente por nombre, y esperaban ansiosamente sus paseos diarios para saludarlo cariñosamente, acariciar su pelaje sedoso, comentar sobre su transformación milagrosa y preguntarle a María sobre los detalles de su historia de rescate, que se había convertido en una leyenda local de esperanza y amor incondicional. La rutina diaria de ambos seres se había sincronizado perfectamente y armoniosamente, como si hubieran sido compañeros de vida predestinados durante décadas enteras. Cada mañana, sin excepción, Dorado despertaba delicadamente a María con lamidas suaves y cariñosas en la cara justo exactamente 3 minutos antes de que sonara el despertador programado, como si tuviera un reloj biológico interno perfectamente calibrado con la precisión de un cronómetro suizo, y luego la acompañaba, fielmente como una sombra protectora durante toda su rutina matutina elaborada, observándola preparar meticulosamente el desayuno con atención devota e inquebrantable, y esperando pacientemente su turno sagrado para recibir caricias matutinas y palabras tiernas de amor antes de salir juntos para su caminata energizante y revitalizante de 1 hora completa por el parque municipal expansivo, donde Dorado había aprendido gradualmente a socializar de manera maravillosa y natural con otros perros de todas las razas y tamaños, y donde María había conocido orgánicamente a otros dueños apasionados de mascotas que se habían convertido espontáneamente en amigos cercanos y confidentes, gracias únicamente a la personalidad magnética, carismática e irresistible de su compañero Dorado, que actuaba como un embajador natural de buena voluntad. ¿Sabes qué me dijo ayer con lágrimas en los ojos la señora Carmen del apartamento 3B cuando nos encontramos en el ascensor? Le contaba María a Dorado con voz emocionada, mientras le cepillaba cuidadosamente su pelaje brillante y sedoso, que había recuperado completamente su lustre dorado original, junto con una suavidad que rivalizaba con la seda más fina. Me dijo que desde que llegaste a nuestras vidas, todo el edificio entero se siente más alegre, cálido y lleno de vida auténtica, que tu presencia mágica ha traído una energía positiva, sanadora y transformadora, que todos los residentes pueden sentir físicamente en sus corazones cada vez que te ven correr por los pasillos o escuchan tus ladridos alegres resonando por las escaleras. Lo más absolutamente sorprendente y conmovedor para María era descubrir continuamente las habilidades casi sobrenaturales y místicas que Dorado había desarrollado progresivamente para leer sus emociones más sutiles y estado de ánimo más profundo con una precisión psíquica que bordeaba lo telepático y que desafiaba cualquier explicación científica racional. Cuando ella llegaba exhausta y emocionalmente drenada del trabajo, después de días particularmente difíciles, él se acercaba silenciosa e intuitivamente para apoyar su cabeza pesada en sus piernas temblorosas, ofreciéndole consuelo emocional sin necesidad de palabras humanas. Cuando estaba radiante de felicidad por algún logro personal o profesional,
Él celebraba instantáneamente saltando delicadamente en círculos perfectos y moviendo su cola dorada como una bandera triunfante de alegría compartida. Y cuando tenía días emocionalmente complicados llenos de preocupaciones o tristeza, Dorado parecía saber instintivamente con sabiduría ancestral que necesitaba compañía silenciosa y reconfortante, y se quedaba cerca de ella sin ser intrusivo o demandante, simplemente irradiando la tranquilidad sanadora y la paz espiritual que solo los animales especiales y evolucionados pueden proporcionar a los corazones humanos heridos. La casa modesta de María se había transformado completamente y de manera orgánica en un hogar cálido, acogedor y lleno de vida, decorado abundantemente con juguetes coloridos especialmente seleccionados para Dorado, fotografías profesionales y candidas de sus aventuras juntos cubriendo cada pared disponible como un museo de memorias preciosas, y una energía amorosa, positiva y sanadora que las visitas comentaban inmediata y espontáneamente al cruzar el umbral, como si el aire mismo estuviera mágicamente impregnado de la felicidad compartida, el amor incondicional y la armonía perfecta entre una mujer que había encontrado su propósito y su compañero de cuatro patas que había descubierto el paraíso terrenal, ambos seres que habían encontrado milagrosamente el uno en el otro, la familia perfecta, completa e inquebrantable que ambos habían estado buscando inconscientemente durante toda su existencia, sin saber exactamente qué era lo que faltaba en sus vidas hasta que el destino los unió en esa carretera solitaria, donde el sufrimiento se transformó en bendición. Pero la historia extraordinaria de María y Dorado estaba destinada a expandirse más allá de su felicidad personal, cuando una mañana hermosa de primavera, mientras paseaban por su ruta habitual en el parque municipal, se encontraron con algo inesperado que cambiaría nuevamente el rumbo de sus vidas, como si el universo tuviera planes aún más grandes para esta pareja extraordinaria que había superado juntos tantas adversidades. Mira, mi Dorado querido, ese cachorro parece estar completamente solo y muerto de miedo, murmuró María con preocupación maternal, al notar a un pequeño mestizo de apenas unos meses escondido temerosamente detrás de unos arbustos espesos, temblando violentamente de frío y claramente abandonado por varios días, con su pequeño cuerpo frágil evidenciando desnutrición severa que partía el corazón. Sin dudarlo ni un instante, Dorado se acercó instintivamente al cachorro aterrorizado y comenzó a lamerlo suavemente con delicadeza maternal, como si reconociera profundamente, en esa pequeña criatura indefensa, su propio sufrimiento pasado, y quisiera ofrecer el mismo consuelo y esperanza que una vez había recibido milagrosamente de María en su momento más desesperado. ¿Sabes qué, mi valiente Dorado?, le dijo María con voz quebrada por la emoción, mientras observaba la escena conmovedora de compasión animal pura. Creo que acabas de mostrarme cuál es nuestro verdadero propósito en la vida. Ayudar a Boo y otros animales que están pasando exactamente por las mismas tragedias que tú experimentaste. Esa tarde transformadora, después de llevar urgentemente al cachorro rescatado al veterinario y confirmar que estaba sano pero severamente desnutrido, María tomó una decisión trascendental que cambiaría para siempre su destino. Fundaría un refugio especializado para animales abandonados, con Dorado sirviendo como su embajador especial y coterapeuta emocional. Este pequeño angelito se va a llamar Esperanza, declaró María con lágrimas de alegría, mientras observaba cómo Dorado adoptaba inmediatamente un rol protector con el cachorro. Porque eso es exactamente lo que vamos a proporcionar a todos los animales que lleguen, esperanza genuina de encontrar una familia amorosa como la que nosotros hemos construido. En los meses siguientes, María transformó parte de su propiedad en un refugio pequeño, pero extraordinariamente acogedor, donde Dorado demostró poseer un talento natural extraordinario para calmar y rehabilitar emocionalmente a los animales más traumatizados que llegaban, como si su propia experiencia de sufrimiento y recuperación lo hubiera convertido en un sanador especial con poderes terapéuticos únicos. Observa cómo los calma y los ayuda a sanar, le comentaba constantemente María con admiración al veterinario que se había convertido en su colaborador principal.
Es como si Dorado supiera instintivamente lo que cada animal necesita porque él mismo caminó por ese sendero de dolor y encontró la luz. Lo que había comenzado como el rescate espontáneo de un Golden Retriever, herido en una carretera solitaria, se había transformado en una misión de vida que daría esperanza real a cientos de animales abandonados, con María y Dorado trabajando, juntos como un equipo perfecto, demostrando que los actos de bondad pueden generar ondas de amor que transforman comunidades enteras y crean legados duraderos de compasión. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su historia estaba a punto de tomar un giro aún más extraordinario, cuando un día llegó al refugio un caso que pondría a prueba todo lo que habían aprendido sobre el amor, la lealtad y los milagros que pueden ocurrir, cuando menos los esperamos. Un año completo después de abrir oficialmente el refugio Esperanza Dorada, que ya había salvado exitosamente y encontrado hogares amorosos y permanentes para más de 50 animales abandonados y traumatizados, María recibió una llamada, telefónica completamente inesperada, que cambiaría radicalmente su perspectiva sobre el destino, las coincidencias imposibles y las conexiones inexplicables que a veces unen a los seres vivos de maneras que desafían toda lógica racional y toda comprensión científica moderna. Señora María, soy el doctor Rodríguez del Hospital Veterinario de Emergencias de la ciudad vecina. Se escuchó una voz profesional pero claramente perturbada al otro lado de la línea telefónica. Tenemos aquí a una Golden Retriever hembra, que fue encontrada gravemente herida en un accidente automovilístico, muy similar al que debe haber sufrido su famoso Dorado. Y algo absolutamente extraordinario e inexplicable está sucediendo con esta perra. Desde el momento en que llegó a 1900 en nuestras instalaciones, no para de buscar desesperadamente algo o alguien específico, gimiendo constantemente y mirando hacia la puerta como esperando que aparezca una presencia particular. Y cuando le mostramos casualmente una fotografía de su refugio que apareció, destacada en el periódico local la semana pasada, su reacción fue absolutamente extraordinaria e impactante. Comenzó a llorar desconsoladamente y a agitarse con una intensidad emocional que nunca habíamos visto en un animal, como si reconociera algo profundamente familiar e importante en esa imagen. El corazón de María se aceleró inmediatamente como un tambor de guerra, mientras escuchaba con atención absoluta los detalles específicos e inquietantes que el veterinario experimentado le proporcionaba con voz cargada de asombro profesional. La perra dorada había sido encontrada con una pata trasera, severamente fracturada, y múltiples heridas sangrantes distribuidas por todo su cuerpo, en circunstancias sorprendentemente similares e idénticas a las de Dorado, exactamente un año atrás. Pero lo más impactante y desconcertante era su comportamiento completamente anormal cuando veía cualquier imagen, fotografía o video de Golden Retrievers machos, especialmente aquellos que compartían características físicas similares a las de Dorado. Doctor, ¿sería posible que lleváramos a Dorado personalmente para que pueda ver a esta perra misteriosa? Preguntó María con una intuición poderosa e inexplicable que brotaba desde lo más profundo de su ser y que no podía explicar racionalmente con palabras. Tengo una sensación muy fuerte e insistente de que tal vez se conocen de antes, quizás sean familia directa o hayan estado juntos en algún momento crucial de sus vidas pasadas, porque las coincidencias son demasiado específicas para ser casuales. Esa misma tarde cargada de expectativa, María y Dorado se dirigieron inmediatamente al hospital veterinario, con una mezcla abrumadora de expectativa nerviosa, curiosidad intensa y un nerviosismo que ninguno de los dos podía controlar completamente, porque ambos parecían sentir intuitivamente que estaban a punto de presenciar algo extraordinario que cambiaría sus vidas una vez más. Cuando finalmente entraron a la sala de recuperación donde se encontraba la Golden Retriever hembra, acostada en una cama especial con vendajes blancos cubriendo sus heridas recientes, lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes, incluyendo a los veterinarios experimentados y las enfermeras veterinarias, completamente sin palabras y emocionalmente devastados. Dorado se detuvo en seco al verla como si hubiera recibido una descarga eléctrica,
comenzó a temblar de emoción incontrolable e intensa y emitió un gemido profundo, prolongado y desgarrador, que sonaba exactamente como un llanto humano de reconocimiento absoluto y alegría abrumadora, mezclada con dolor por la separación. La hembra, que había estado completamente apática, deprimida y desinteresada en todo desde su llegada traumática al hospital, levantó inmediatamente la cabeza con los ojos brillantes de lágrimas caninas auténticas y respondió instantáneamente, con el mismo tipo de gemido emocional profundo y desgarrador, como si estuvieran teniendo una conversación íntima, urgente y desesperada, en un idioma ancestral que solo ellos podían entender y hablar completamente. Esto es absolutamente imposible desde el punto de vista de las probabilidades estadísticas, murmuró el veterinario completamente asombrado mientras observaba con fascinación científica cómo ambos perros se acercaban lentamente el uno al otro con movimientos deliberados y cargados de emoción. Estos dos animales definitivamente se conocen de manera profunda e íntima, y por la intensidad abrumadora de su reacción emocional, diría con certeza profesional que tienen un vínculo muy profundo y significativo. Probablemente son hermanos, de la misma camada o pareja reproductiva que fueron separados traumáticamente en algún momento de sus vidas. María sintió como las lágrimas comenzaban a rodar incontrolablemente por sus mejillas, mientras observaba la reunión más emotiva, conmovedora y extraordinaria que había presenciado en toda su vida, porque en ese momento de revelación absoluta, comprendió con claridad cristalina que el destino, el universo y todas las fuerzas superiores habían orquestado algo mucho más grande, complejo y significativo de lo que jamás habría podido imaginar en sus sueños más fantásticos. Se llama Luna, les informó suavemente una de las enfermeras veterinarias que había estado cuidando a la Golden Retriever hembra durante los últimos días. Porque cuando la encontraron en la carretera, tenía un collar viejo y desgastado, con ese nombre grabado en una placa de metal oxidada, aunque no había ninguna información de contacto de sus dueños anteriores. María observó fascinada cómo Dorado y Luna se acercaron cuidadosamente el uno al otro, olisqueándose mutuamente con una familiaridad íntima que confirmaba sin dudas que habían compartido gran parte de sus vidas antes de ser separados por circunstancias traumáticas que ninguno podía imaginar completamente. Doctor, ¿cree usted que podrían haber sido pareja y haber tenido cachorros juntos? Preguntó María con curiosidad mientras notaba cómo ambos perros se acostaban juntos naturalmente, con Luna apoyando delicadamente su cabeza herida en el lomo protector de Dorado como si fuera la posición más natural del mundo. Una imagen que derretía el corazón. El veterinario experimentado asintió pensativamente mientras revisaba el expediente médico de Luna y explicó que por la edad estimada de ambos animales, su comportamiento protector mutuo y la química evidente que demostraban, era muy probable que hubieran sido compañeros inseparables durante años antes de perderse o ser abandonados en diferentes momentos y lugares. Lo más increíble e inexplicable, continuó el doctor con asombro genuino, es que ambos aparecieron gravemente heridos en exactamente la misma carretera rural, con precisamente un año de diferencia, como si el destino quisiera que se reencontraran a través de usted, señora María. Durante las siguientes horas emotivas, María observó cómo Dorado permaneció protectoramente junto a Luna sin moverse, lamiendo suavemente sus heridas con delicadeza infinita y consolándola cada vez que los veterinarios tenían que examinarla o cambiar sus vendajes, demostrando una devoción que trascendía cualquier explicación lógica. ¿Sabes qué, mi querido Dorado?, le susurró María emocionada mientras acariciaba a ambos perros simultáneamente. Creo que Luna va a venir a casa con nosotros en cuanto esté recuperada, porque es evidente que ustedes están destinados a estar juntos para siempre, y nuestro refugio será el lugar perfecto para que puedan vivir felices como la familia que siempre fueron. Esa noche reflexiva, mientras Luna se recuperaba bajo cuidado especializado del hospital, María no pudo evitar reflexionar sobre las conexiones extraordinarias que habían llevado a este reencuentro milagroso, sintiendo que su propósito había evolucionado de rescatar a un animal herido a reunir almas gemelas, separadas por el destino, preparándose para recibir a Luna en su hogar
y ser testigo de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, sin saber que la llegada de Luna al refugio desataría eventos aún más extraordinarios, que revelarían secretos del pasado y cambiarían su comprensión sobre el poder del amor, la lealtad y los milagros que pueden manifestarse cuando menos los esperamos. 2 semanas después de que Luna llegara oficialmente al refugio, Esperanza Dorada, y se recuperara completamente de sus heridas bajo el cuidado amoroso y meticuloso de María, algo absolutamente extraordinario y completamente inesperado, comenzó a suceder que ninguno de los tres habría podido anticipar en sus sueños más fantásticos o imaginativos. Una mañana temprana de primavera, mientras María preparaba cuidadosamente el desayuno nutritivo para todos los animales del refugio y observaba con ternura cómo Dorado y Luna jugaban armoniosamente en el jardín amplio del refugio como si nunca hubieran estado separados ni un solo día de sus vidas, escuchó un sonido extraño y preocupante, proveniente del área específica donde Luna había elegido instintivamente hacer su cama cómoda. Gemidos suaves pero persistentes, y movimientos inquietos que inicialmente pensó que podrían indicar algún dolor residual de sus heridas que aún no habían sanado completamente. «¿Qué pasa, mi hermosa Luna dorada?», murmuró María acercándose inmediatamente preocupada y llena de cuidado maternal, pero cuando se agachó delicadamente para examinar minuciosamente a la Golden Retriever, sus ojos se abrieron completamente, asombrados, y su boca se quedó sin palabras al darse cuenta de que Luna estaba experimentando contracciones rítmicas irregulares, y que su abdomen se había hinchado de manera evidente y significativa durante la noche, sin que nadie lo hubiera notado antes. «¡Santo cielo, está dando a luz a sus cachorros!», exclamó María con una mezcla explosiva de shock absoluto y emoción abrumadora, mientras tomaba su teléfono con manos temblorosas para llamar inmediatamente al veterinario de emergencia, porque nadie en el equipo médico había detectado que Luna estaba embarazada durante sus múltiples exámenes médicos iniciales y exhaustivos, probablemente debido a que el estrés traumático del accidente automovilístico y la gravedad de sus heridas físicas habían ocultado completamente los signos evidentes y característicos del embarazo avanzado. El doctor experimentado llegó al refugio en tiempo récord, condiendo como si fuera una emergencia de vida o muerte, y confirmó profesionalmente que efectivamente Luna estaba en pleno trabajo de parto activo, explicando con asombro médico que el embarazo había estado en una etapa muy temprana, cuando llegó originalmente al hospital, y que el trauma físico y emocional severo había enmascarado completamente todos los síntomas reconocibles, pero que ahora todo el proceso procedía normalmente y sin complicaciones peligrosas que pudieran poner en riesgo la vida de la madre o los bebés. Durante las siguientes 4 horas intensas, emocionantes y llenas de expectativa, María se convirtió espontáneamente en partera improvisada pero efectiva, ayudando pacientemente a Luna a traer al mundo a 5 cachorros Golden Retriever absolutamente perfectos, saludables y hermosos que nacieron uno tras otro completamente sanos, fuertes como pequeños guerreros, y con el pelaje dorado brillante y característico que no dejaba la menor duda sobre su linaje noble y su herencia genética excepcional. Lo que más la emocionó hasta provocarle lágrimas incontrolables de felicidad pura fue observar cómo Dorado, desde el momento exacto en que escuchó los primeros llantos débiles pero decididos de los cachorros recién nacidos, se transformó, instantánea y mágicamente, en el padre más protector, amoroso y dedicado del mundo entero, acercándose cuidadosamente con pasos delicados a cada pequeño bebé para olerlos suavemente y reconocer su esencia, y luego posicionándose estratégicamente como guardián vigilante y protector junto a Luna, exhausta pero radiante, quien lo miraba con infinito amor, gratitud eterna y reconocimiento absoluto, como confirmando silenciosamente que él era efectivamente el padre orgulloso de sus preciosos bebés. «Es absolutamente increíble e imposible de explicar científicamente», murmuró el veterinario completamente asombrado, mientras observaba la escena familiar perfecta que parecía sacada de un cuento de hadas. «Estos cachorros son definitivamente descendencia biológica de Dorado».
Se puede observar claramente en sus características físicas distintivas y en el comportamiento instintivo natural de ambos padres, lo que significa que Luna ya estaba embarazada cuando fueron separados cruelmente hace más de un año. María sintió como si estuviera presenciando el milagro más hermoso de la naturaleza y del amor verdadero, comprendiendo profundamente que el destino no solo había reunido milagrosamente a dos almas gemelas destinadas a estar juntas, sino que había permitido generosamente que completaran su familia nuclear con estos 5 pequeños tesoros dorados que representaban la continuación sagrada de su linaje y la promesa brillante de un futuro lleno de amor incondicional, lealtad eterna y felicidad infinita. Miren esto, susurró María emocionada mientras observaba cómo los 5 cachorros, ya con 3 semanas de vida, habían desarrollado personalidades únicas, pero compartían el mismo espíritu noble de sus padres, jugando alegremente por todo. El refugio que ahora se había convertido en un verdadero santuario de amor familiar. Cada cachorro había recibido un nombre especial, Esperanza, como el primer cachorro rescatado que había inspirado todo, Milagro, por las circunstancias extraordinarias de su nacimiento, Destino, por las fuerzas que habían reunido a su familia, Amor por el sentimiento que había hecho posible todo, y Vida por representar la continuación de esta historia increíble. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Dorado? Le decía María cada noche mientras observaba a la familia completa, durmiendo pacíficamente junta. Que tu historia de sufrimiento se ha transformado en la historia más bella de amor, supervivencia y renacimiento que jamás podría haber imaginado. El refugio Esperanza Dorada se había convertido en algo mucho más grande de lo que María había soñado. No solo salvaba animales abandonados, sino que se había transformado en un símbolo viviente de que los milagros existen, de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunirse, y de que a veces las tragedias más terribles son simplemente el prólogo de las bendiciones más extraordinarias. Los medios de comunicación locales habían comenzado a seguir la historia de esta familia extraordinaria, y las donaciones al refugio se multiplicaron exponencialmente cuando la gente conoció el relato completo de Dorado, Luna y sus 5 pequeños milagros. Cada vez que veo a alguien que ha perdido la esperanza, reflexionaba María mientras veía a Dorado enseñar pacientemente a sus cachorros a caminar por el jardín. Les cuento nuestra historia, porque si algo tan hermoso puede surgir de tanto dolor, entonces realmente no hay límites para lo que el amor puede lograr cuando se combina con la compasión y la determinación de nunca rendirse. 5 años habían pasado desde aquel domingo que cambió para siempre la vida de María, y ahora, rodeada de una familia de perros que había crecido a más de 30 miembros permanentes y cientos de animales que habían encontrado hogares amorosos, se daba cuenta de que aquel Golden Retriever herido en la carretera no solo había salvado su propia vida al encontrarla, sino que había salvado su alma humana al mostrarle cuál era su verdadero propósito en este mundo. Gracias, mi querido Dorado, susurraba cada noche mientras acariciaba al perro que ahora era patriarca de una dinastía dorada, por enseñarme que a veces tenemos que estar completamente rotos para descubrir de qué estamos realmente hechos, y que el amor verdadero no solo sana heridas, sino que crea milagros que trascienden cualquier cosa que podamos imaginar. La historia que había comenzado con una mujer solitaria encontrando un perro herido, se había transformado en una leyenda de esperanza que inspiraba a toda la comunidad, demostrando que cuando abrimos nuestros corazones a ayudar a quienes más lo necesitan, el universo conspira para multiplicar esa bondad de maneras que van mucho más allá de nuestros sueños más ambiciosos, y que a veces, los encuentros más dolorosos de nuestras vidas son exactamente los que estaban destinados a llevarnos hacia nuestro propósito más elevado y hacia la felicidad más profunda que jamás creímos posible. ¿Te ha conmovido esta historia? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más relatos que te llegarán al corazón. Comparte este video con alguien que necesite inspiración y deja tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. Tu like nos ayuda a seguir creando contenido de calidad.
Recuerda que tenemos nuevas historias todos los días, así que no te pierdas ninguna. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.